muy importante, que además en este momento está de total actualidad, y la gran pregunta que nos tenemos que plantear: ¿qué es más importante, el Papa o el papado? Entonces, ¿qué ocurre? Y cuando sale un mal Papa, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un mal Papa? Bueno, pues Dios se las arreglará. Esto es un tema que tendrá que arreglar Dios por su cuenta, porque sí, porque tenemos un mal Papa, resulta que nos cargamos el papado, resulta que dejamos la sede vacante, los sedevacantistas, o cuando tenemos un mal Papa, que es lo que ocurrió con Benedicto XIII. Bueno, este no nos gusta, vamos a elegir a otro. Bueno, este tampoco, pues vamos a elegir a otro. Y se encuentran con 3. Claro, esto es destruir el papado. Y siempre a causa de que aparece un mal Papa. Entonces, claro, ¿cómo se resuelve? Porque claro, el que la Iglesia se mantenga en pie, una pieza clave para que se mantenga en pie es que tenga cabeza, una cabeza representante, y que esté ahí la cabeza visible. Porque claro, si le quitas la cabeza, poco va a durar, poquísimo va a durar. Y entonces, claro, ha sido la lucha por mantener la cabeza de la Iglesia en pie. Bueno, ahí está el libro, que me lo leí entero, además le induje a ir publicándolo a capítulos y tal. Ya lo había leído previamente, y luego cuando me lo he vuelto a leer, realmente me ha apasionado, me ha gustado mucho, y sobre todo me ha enganchado el tema de la actualidad total del tema. Porque claro, ahora a unos les ha encantado el Papa Francisco, a otros les ha dado dolor de estómago, ha habido de todo. Y entonces, claro, digamos, la institución del papado no puede depender de que el Papa nos guste o no nos guste. No puede depender de esto. La institución es igual que si uno opta porque haya un gobierno democrático. No me gusta, bueno, pues nos cargamos la democracia. No, hombre, cárgate al presidente, cárgate a todos esos, pero no te cargues la institución, la organización, porque es que si no se te hunde todo, Y entonces, bueno, la Iglesia ha tenido que pelear durante siglos, durante muchos siglos, con la cuestión de, bueno, es necesario que haya un representante de Cristo en la tierra, un Papa, sí, muy bien. Ha habido tentaciones de poner por delante al concilio, el concilio por delante del Papa. Bueno, los 2 últimos concilios, el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, lo que ha estado en el fondo de esos concilios es, bueno, el Papa en el primero se declaró la infalibilidad del Papa, que dices, no, el Papa por encima de todo. Y luego el Concilio Vaticano II se mantuvo en eso, era la resaca, pero ya tirando mucho, bueno, la colegialidad con los obispos, sí, pero no, pero bueno, a ver. Y entonces, claro, sobre todo el Concilio Vaticano II, que planteó durísimamente el tema de la figura del Papa, de cómo se mantenía, cómo se sostenía, y además con un Papa que convocó un concilio, Juan XXIII, se le escapó de las manos desde el primer momento, no supo qué hacer con el concilio, y luego vino Pablo VI, que salvó lo que pudo. Es que es muy difícil mantener una institución tan potente como la Iglesia, con 2000 años de antigüedad, con vicisitudes de todos los colores. Es muy difícil mantener la institución siempre viva, siempre vigente, dificilísimo. Y la Iglesia ha tenido que pelear muchísimo con todo esto, ha peleado mucho. Y bueno, claro, ¿en qué se encontró Benedicto XIII, el Papa Luna? ¿En qué se encontró? Bueno, que los reyes
se rifaban el papado. Se lo rifaban, no, nómbrame a estos cardenales porque luego en la siguiente elección me saldrá un papa francés, un papa italiano, un papa español. Iban peleando los reyes, los príncipes cristianos, iban peleando por ver quién se hacía dueño del papa. Esta era toda la historia. Y el cisma de Occidente fue que la pelea el rey de Francia, bueno, no, veniros para Aviñón, que allí era territorio de la Santa Sede, pero venga, para Aviñón, y bueno, ya tengo el papa francés, y luego no, pero los romanos estaban que echaban chispas porque se les hundía Roma, la ciudad de Roma se les hundía, y entonces dijeron, no, aquí nos tiene que salir un papa romano, por lo menos italiano. Y amenazaron de muerte a los cardenales. Fue un desbarajuste tremendísimo, y bueno, por fin eligieron a Urbano VI, sí. Y entonces, bueno, vale, y pensaron que les iba a salir bien. Les salió rana, muy romano, muy lo que quieras, muy italiano, pero era un déspota inaguantable. No lo aguantaron, 4 meses lo aguantaron y dijeron, venga, esta elección no vale porque fue bajo presión. No lo pudieron aguantar más, se lo sacaron de encima y entonces eligen otro papa y luego, bueno, y a ver cómo nos deshacemos de los 2 papas, bueno, pues eligen un tercero, bueno, y venga a presionar a Benedicto XIII para que abdicase, para que renunciase al papado. Pero es que los líos que había eran morrocotudos. Y la Iglesia estaba en unas condiciones tremendísimas. Es decir, todo esto... Bueno, y luego, la conducta de los papas, vamos, era... fijaos, Benedicto XIII, el Papa Luna, el de mantenerse en sus 13, era un santísimo varón, es uno de los papas canonizables, muy canonizables, en comparación con tantísimo papa que hubo de todos los colores, pero de todos. Es decir, el papado era pues como los demás principados, tenía sus posesiones, sus ciudades y tal, era un principado más y se lo disputaban, se lo pasaban de mano en mano y claro, todos metiendo la baza a ver si se hacían con el poder. Era un poder importante, tenían los territorios que tenía los estados pontificios, pues claro, realmente eran una potencia. Y todos los reyes que claro andaban conspirando a ver si me hago con esto, a ver si me hago con lo otro. Y efectivamente fue durísimo. Y claro, la intromisión del poder civil en la Iglesia a causa de todo esto fue tremenda, pero muy bien, se mantuvo la doctrina, no se tocó, la moral fue a rastras, pero la doctrina se mantuvo. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Los poderes de este mundo se han dado cuenta de que el poder está en la doctrina, y han dicho, hay que desmantelar la doctrina cristiana, la doctrina católica, le tenemos que cortar la hierba debajo de los pies, porque entonces podremos hacer lo que queramos con el mundo. Y entonces se han sacado nuevas doctrinas totalmente contrarias a las doctrinas cristianas, católicas, totalmente contrarias. Fijaos, han ido contra el matrimonio de cara, porque finalmente la manera de construir una sociedad, y no es que eso sea un invento solo del cristianismo, que el matrimonio ya venía de los romanos, y lo tenemos en todas las grandes civilizaciones, el matrimonio como sustento de la familia, de la sociedad, primera célula de la sociedad. Pues nada, los poderes del mundo han ido a cargarse explícitamente la familia porque veían claro que mientras no se cargasen la familia y las virtudes ligadas a la familia y la transmisión de valores dentro de la familia, mientras no se cargasen eso, no tendrían el poder absoluto, que es lo que van buscando. Y entonces, claro, hay una guerra ideológica tremenda, claro.
¿Cuál es el problema que tiene ahora la Iglesia? Un problema tremendísimo. Es que la Iglesia, paso a paso, pasito a pasito, se ha ido dejando comer el terreno por la Ilustración, que fue cuando empezó el desmantelamiento de todas las ideas cristianas. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, ¿qué nos trae de nuevo la Revolución Francesa, la Ilustración? Lo que nos trae de nuevo es que bueno, no, el poder, el rey, la autoridad, no, ahora el soberano es el pueblo. Dices, hombre, el soberano, el que está encima del pueblo es el pueblo. Ah, bueno, pues vale, de acuerdo, no se entiende muy bien, pero dicen, vale, es eso. Y sobre eso estamos trabajando. Pero fijaos que teníamos construido, en el antiguo régimen, teníamos construida la pirámide. Encima de todo de la pirámide estaba Dios, por debajo de Dios los gobernantes, por debajo los otros y finalmente el pueblo. Claro, cuando se cargan los gobernantes, se cargan al rey, la pirámide ya está rota, ya está truncada. Para que desaparezca la cúspide de la pirámide, para que desaparezca Dios, ya es que falta poquísimo. Claro, ¿y con qué nos encontramos? Fijaos, se han hecho estadísticas en Holanda, en Bélgica, en Alemania, las han hecho las conferencias episcopales. ¿Y qué les ha salido? Que más de la mitad de los curas de estas conferencias episcopales, más de la mitad se confiesan ateos. No, claro, pero si Dios se ha caído solo del sistema. Es decir, cuando te has cargado el sistema de autoridad, a ver, ocurre que nos hemos inventado que la manera de gobernarse es, bueno, el pueblo, se juntan, votan y tal. Oye, pero, a ver, ¿y todo se puede votar? Pues no, señor. ¿Se puede votar si 2 y 2 son 4? Si la mayoría, pues mira, se divierten y tal, y dicen, no, pues quedamos en que 2 y 2 son 5. Oye, pero esto es una imbecilidad. Como han votado que uno puede ser hombre, mujer o cangrejo. Y está votado. Pero ¿qué son esas imbecilidades? Pero se han votado, y eso está ahí, y se mantiene. Y luego se legisla en consecuencia. Y se han ido haciendo burradas tremendas. Claro, ¿se puede votar el bien y el mal? Lo que es bueno y lo que es malo. No. Oye, que esos son principios que están por encima de la gente, es decir, la sociedad, porque claro, estos principios vienen de mucho más atrás y los compartimos con sociedades que ya han pasado, que ya los han elaborado, los han trabajado. No podemos pasar por encima de todo eso. Claro, eso es incompatible con la democracia. Es absolutamente incompatible, Es decir, el principio de autoridad. Y la autoridad máxima es Dios. Y así era como funcionaba el antiguo régimen, como funcionó siempre el cristianismo, como funcionó el papado. Muy bien, de acuerdo. Hasta que llega la Revolución Francesa. Claro, nos hemos dejado convencer, nos hemos dejado arrastrar. No, porque la evolución, porque la democracia, porque los votos, porque aquí, porque allá. Y te dejas convencer. Y entonces ya estamos en un sistema, claro. Resulta que ahora la Iglesia acomplejadísima, porque claro, como no votan, porque las cosas van de esa manera y tal, la Iglesia acomplejada en sus principios, es decir, que va cediendo poco a poco, no se resiste. Fijaos, en este momento estamos asistiendo a la corrupción de la niñez y de la juventud en la escuela, dentro de la escuela. ¿Y alguien hace algo? No, nadie. Pero ¿dónde estamos? Es que nos hemos dejado arrastrar, nos hemos ido perdiendo. Claro, cuando te das cuenta, cuando ves un fenómeno como el de Benedicto XIII, el Papa Luna,
terquísimo, y venga a defender, porque claro, toda su defensa es del papado, el principio del papado, y que además no se tiene que dejar influir absolutamente por nada. Fijaos en el libro, fue interesante la lectura de la historia, que dices, oh, qué bien, y está bien, es una historia muy novelada, muy bien, pero en la segunda parte del libro trata la doctrina ya, y oye, también me lo leí a gustísimo, ya lo había leído todo antes, pero digamos ya todo construido en el libro, me veo todo el desarrollo doctrinal, cómo defiende el Papa Luna, cómo defiende la sacralidad del papado, el no dejarse influenciar por el mundo, claro. Y entonces ves esto y dices, ahí va, estamos en un tema importantísimo. Claro, cuando vemos cómo son las cosas ahora, porque claro, ahora estamos viendo en cuestiones infinitamente peores, porque son cuestiones teológicas, cuestiones morales, cómo la Iglesia se está dejando arrastrar por el mundo. Y sí, estamos muy integrados, muy acomodados, si no nos quejamos. El Estado en todas partes ya se cuida mucho de mantener al clero, y donde la cosa es ya horrible es en Alemania, que la conferencia episcopal alemana es el mayor empleador del Estado alemán, el mayor empleador. Ni el Estado tiene tantos empleados como la Iglesia. Así, y dices, bueno, ¿y todo este dinero? No, ya, pero ¿y cómo puedes enfrentarte al que te está manteniendo? Claro, ni te lo planteas. Pero claro, cuando son cuestiones solo económicas, dices, bueno, mira, al final hay que comer cada día. Pero oye, que ahora estamos en las cuestiones morales. Es decir, ahora ya tenemos la carga, los que tenemos nietos en los colegios, incluso en colegios religiosos, y vemos lo que se enseña ahí, por ejemplo, los maristas, que hay una de mis nietas allí en los maristas, tenían para aprender a leer un libro de lectura que decía más o menos, el título general era "No me importa". No, si eres niña pero quieres ir como niño, no me importa. Si te gusta más parecer o comportarte, no me importa. Bueno, y nada me importa. No, y si quieres ser una musaraña, pues no me importa, está muy bien. Pero, oye, ¿cómo puedes enseñarles a leer a los niños con esa literatura? Porque claro, finalmente se lo aprenden de memoria y se piensan que eso es serio. Claro, y a mí la nieta me dice, cuando la acompaña al colegio, no, ya yo, sí, es igual, niño o niña, no pasa nada. Digo, ¿cómo que es igual? No, si lo ha dicho la maestra. Digo, pues la maestra es imbécil. Dice, ¿se lo puedo decir? Digo, no. Cuando sepas más, cuando tengas más fuerza, ya se lo dirás. Mientras tanto, se lo tengo que decir y yo, tú no. Pero así no puede ser. Pero claro, colegios religiosos. Y pasa cada cosa, es decir, cada escandalera. Pero fijaos, con toda digamos, el desmantelamiento teológico, fijaos lo que nos trajo la Revolución Francesa. Sustituyó la teología, el conocimiento de Dios, por la antropología, el conocimiento del hombre. ¿Dios para qué? Ya lo sacaron de en medio y desarrollaron toda la teoría antropológica. ¿Y eso para llevarnos a dónde? Pues para acabar negando el hombre. Es decir, empiezan negando a Dios y acaban negando al hombre. Curiosamente, el mayor sostén, pero esto es fenomenología pura, el mayor sostén del hombre, lo que más ha tirado del hombre ha sido Dios. Es decir, gracias a la teología, el hombre ha crecido y se ha dignificado. Segunda parte,
gracias al culto a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, la dignificación de la mujer en Occidente es extraordinaria. Es decir, si no hubiese sido por la construcción de la mujer en la Virgen María, estaríamos, bastante peor que el Islam. Lo que pasa es que luego ha venido la corrupción a estropearlo todo. Pero es que la teología ha sostenido al hombre en pie. Pero ahora estamos en el hombre horizontal. Es decir, no, todos somos iguales. Pero ¿cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo vamos a ser iguales? No somos iguales. Hay un principio de autoridad o por jerarquía. Por cierto, jerarquía significa poder sagrado. O por jerarquía, o por conocimiento, o por preparación, o por rodaje, pero no somos todos iguales. Fijaos, algo que suena una barbaridad, sobre todo cuando la política entra ya en el terreno de la moral. Ahí sí que la moral no se vota, claro, y estamos sometidos a la votación sobre la moral, y es ahí donde nos hemos perdido. Entonces, claro, en este momento, la defensa del papado, porque fijaos, y hubo muchos que tuvieron ganas de cargárselo, los sedevacantistas, en este momento la defensa del papado es vital, porque es la defensa de la Iglesia. Porque en este momento estamos en una situación de mucho mayor peligro que cuando el Papa Luna, que ahí discutían sobre poder. Bueno, vale, de acuerdo, se lo rifan. Pero no. Ahora estamos discutiendo sobre moral, Estamos discutiendo sobre moral. Y le hemos dado la vuelta a la situación. Fijaos, el hombre del antiguo régimen era el hombre caído en el paraíso, el pecado original, y muy bien, y la inclinación al mal. No, desde Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, y si algo hace mal, la culpa es de la sociedad, encima eso, es decir, no, el hombre es bueno de por sí. Claro, construir toda una legislación sobre eso y construir todo un sistema de enseñanza, por ejemplo, a partir de ahí, es que no hay nada que funcione, y estamos en un declive de la humanidad, estamos en un declive tremendo, cosa que no se ha producido nunca. Es decir, la situación en que estamos ahora es una situación de gravísimo peligro. ¿Por qué? Porque el poder ha entrado a saco en la moral. Mientras eran cuestiones de poder, no pasaba nada, pero ahora estamos en la moral. El Papa que tenemos ahora parece que, digamos, la cuestión de principios, de conceptos, lo tiene bastante claro, pero finalmente, lo que hemos de hacer es defender el papado, que es lo que hizo Benedicto XIII, que, era el perdedor nato, pero dijo, oye, que aquí está el derecho canónico. Claro que, fijaos, el papado, la legitimidad del papado se sustenta en el derecho canónico. Y entonces, Benedicto XIII era un canonista, pero finísimo, perfecto. Y estuvo defendiendo siempre la legitimidad de su pontificado, porque históricamente era la más legítima. Que luego por conveniencias políticas dicen, no, es que mira, tenemos que salir de este embrollo, y aunque sea con una pequeña injusticia, que no pasa nada, como este ya va de perdedor, pues le hacemos perder del todo, con una pequeña injusticia, pues ya lo arreglamos. Pues no, Benedicto XIII se opuso a eso. Y claro, querer arreglar un estropicio con un estropicio mayor, que de momento se ve que sí, que bueno, que lo hemos arreglado, pero a la larga, contaminar el papado, tocar el papado, dejarlo ya al arbitrio de lo que venga y manejarlo de cualquier manera, eso es un disparate. Y lo que hizo Benedicto XIII fue poner los cimientos del papado bien sólidos, bien ciertos, y decir, oye,
el papado es sagrado. Y ahí es donde se hizo fuerte. Acabó perdiendo, eso está por ver, pero fue el perdedor, pero tenía razón. Es por si mueve, que decía, ¿quién lo decía? Galileo, es por si mueve. Bueno, pues ahí tenemos el papado que se mantiene. Un gran defensor fue Benedicto XIII, seguramente el mejor defensor del papado que ha tenido la Iglesia. Y cuando se revisan ahora, porque ahora se irán revisando todas las teorías, porque claro, se ha puesto en almoneda el papado, ha habido movimientos sedevacantistas. Hay quien dice que no, que desde Juan XXIII todos los papas son ilegítimos y que eso hay que revisarlo. Bueno, esto ya es tirarnos por el precipicio, tirarnos por el acantilado y aquí ya no hay nada. Y campiquipugui, Entonces, aquí lo que tenemos es el mejor defensor del papado ha sido Benedicto XIII. Lo dejo ahí y me siento que se me ha caído el bastón. Vale, muchas gracias. Bueno, pues gracias, Mariano. Al menos déjame 10 minutos y digo alguna cosita ya. Sí, hombre. Bueno, mirad, yo este libro lo hice pensando en la tesis doctoral que quería preparar sobre la legitimidad del Papa Luna. Y ese interés por el Papa Luna me surgió en Peñíscola, cuando yo era muy jovencito, que iba al castillo, y ahí en la capilla del castillo hay aquella placa que regalaron los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en 1923, que era el 500 aniversario de su muerte. Y ahí decía a Benedicto XIII, a Don Pedro de Luna, Benedicto XIII, Papa, al gran aragonés de vida limpia, honrada, sacrificada por una idea del deber. El día del juicio final se pondrán de manifiesto los misterios de la historia, que en ese día nos habla de Jesucristo y la Virgen Santísima. Y yo siempre viví en esa zona, Benicarló, que es donde tengo mi familia, y Peñíscola, que está al lado, ese profundo afecto que tenía el pueblo por el Papa Luna. Tú preguntabas cuando eras pequeñito, abuelita, ¿qué hay allí? Dices, el castillo del Papa Luna. ¿Quién era el Papa Luna? Dice, un papa muy viejecito que quedó solo allí, pero aquí todos le querían. Es decir, esa sensación en aquel momento, en el siglo XIV, una jerarquización absoluta, el papa, los nobles, el pueblo, el clero, los obispos, un viejecito desahuciado que se enfrentaba a los poderes del mundo por defender la libertad de la Iglesia. Eso, bueno, la opinión pública estaba con él, el pueblo estaba con él. Lo que pasa es que se tenían que aguantar porque los reyes, al final, el rey de Aragón, pues lo dejó tirado y puso unas penas altísimas para aquel que lo apoyara, ¿no? Pero bueno, aquí está la genialidad del Papa Luna. Cuando empieza el cisma en 1378, el problema está ahí. Eso fue un cisma que canónicamente es nulo. ¿Por qué? Porque eligieron al arzobispo de Bari, Urbano VI, bajo amenaza de muerte. Sin esa amenaza de muerte, nunca, decían los mismos cardenales, hubiéramos elegido al obispo de Bari. Esa amenaza de muerte hace nula la elección. Luego está la otra teoría que todavía dice, no, pero bueno, lo eligieron y luego fueron a la coronación, le pidieron prebendas, estuvieron allí con él durante 3 meses, bueno, pero hay un adagio jurídico, que es de derecho civil, pero también es de derecho natural, que es que lo que es nulo al principio no lo hace válido el tiempo. Es como uno se casa porque su suegro lo amenaza con matarlo si no se casa con su hija. Va pasando el tiempo. Bueno, pues decir, ¿estoy casado? ¿No estoy casado? Bueno, si al final tú aceptas la situación, ese matrimonio se valida tácitamente. No es que estés en concubinato, no, si tú lo aceptas, esa situación injusta, la aceptas, la asumes, validas la elección. Pero aunque pasen 20 años, si yo voy al juez eclesiástico y digo, yo me casé con esta chica porque su padre me amenazó con pegarme 4 tiros. Matrimonio es duro, ¿eh? Entonces aquí está jurídicamente el punto neurálgico de que aquella elección era nula y Santas Pascuas, aquel hombre salió un energúmeno y bueno, pues aquellos cardenales se fueron, declararon nulo, eligieron un segundo papa, acabó en Aviñón y el sucesor de este Clemente VII, Roberto de Ginebra, fue Benedicto XIII, que estuvo 40 años
en la obediencia de Aviñón como papa. Entonces aquí el Papa Luna desde el principio quiso buscar la unidad. Habían tres vías: la vía de la fuerza, entrar en Roma y sacar al de Roma y ponerse él, que eso ya desde el principio se vio que no era factible por la división que había en la política europea. La vía del compromiso, que era reunirse los dos papas en Liza y llegar a un acuerdo, quién era el verdadero papa, o dimitir los dos a la vez, y estableciendo las condiciones previas del nuevo cónclave, pues dimitir y elegir un tercero. La vía del compromiso era elegir unos árbitros que, viendo los méritos de los dos papas, decidieran cuál era el verdadero. Y luego la vía justicia, que era reunirse y decidir si uno era el papa y el otro no, o dimitir los dos y elegir un tercero. Bueno, ahí tenéis el compromiso de Caspe. Cuando en 1411 muere Martín el Humano sin sucesión, aquí en la Corona de Aragón se dan cuenta de que en Francia la guerra de los 100 años por un conflicto sucesorio del pretendiente francés y el inglés ha arrasado absolutamente toda Francia. Una guerra que duró 120 años. Aquí ve las orejas al lobby y dice: no, esto no puede ser. Aquí hay que reunir los parlamentos y buscar un sucesor de una manera pacífica. Pero los parlamentos de los tres reinos es un follón. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el Papa inspira la solución. La vía del compromiso que él preconizaba para el cisma. Se van a elegir 9 compromisarios, 3 por cada reino: Aragón, Cataluña y Valencia, y viendo los méritos de los candidatos a suceder a Martín el Humano, se elegirá inapelablemente a alguien por mayoría de 6 y un voto como mínimo de cada reino. Y así acabó eligiéndose a Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón. O sea que la vía del compromiso que preconizaba Benedicto XIII para acabar con el cisma de Occidente y llevar otra vez a la unidad de la Iglesia funcionó en el compromiso de Caspe, pero no quisieron aceptarlo para lograr la unidad de la Iglesia, porque los reyes ya habían decidido que la solución era un concilio. Es decir, el concilio como ente superior por encima del Papa, que está en contacto directo con Jesucristo. Que lo convocaban ellos. Y que lo convocaban ellos, sin necesidad del Papa. Es decir, que aquello fue verdaderamente un despropósito absoluto, que, como bien has explicado, eso ya, claro, si el concilio está por encima del Papa, ¿qué pasa? El pueblo de Dios, bueno, el pueblo de Dios es manipulable. Tenéis el juicio de Cristo, que lo hicieron el domingo de Ramos ahí, Osana al hijo de David, y luego crucifícale. El pueblo es así, está siempre dominado por el poder, los poderes fácticos, los lobbies de presión que mueven al pueblo y la opinión pública para donde quieren. Por eso, el papado es la garantía de la libertad de la Iglesia. Eso finalmente fue lo que defendió Benedicto XIII, que tenía conciencia de que el Papa verdadero era él. Y lo que al final defendió es que solo la Iglesia, y en este caso el Papa y el otro Papa, tenían potestad para solucionar el cisma, dimitiendo los dos en el último extremo y eligiendo ya todos juntos en un nuevo cónclave el Papa indiscutible. Pero lo que no podía ser es que los reyes, los príncipes cristianos, dictaran a la Iglesia cómo tenía que llegar a la unidad. Cuando ya se reunieron en Constanza, el rey Segismundo cogió al Papa de Pisa, que era el tercero, y entonces le hizo creer que si convocaba el concilio lo haría Papa él. Y entonces convocó un concilio el tercer Papa, el que menos legitimidad tenía. Cuando los cardenales de Benedicto XIII y Gregorio XII se enfadaron, se fueron a Pisa y ellos por su cuenta depusieron a los papas y eligieron al tercero. Pues ese, el que menos legitimidad tenía, convocó el concilio de Constanza, porque lo engañó el emperador Segismundo diciéndole: convócalo y tú serás el Papa verdadero. Cuando llegó allí el tío se dio cuenta de que el emperador quería sacarlos a los tres y nombrar a uno. Entonces el tío se escapa con la esperanza de que el concilio se deshaga, y resulta que no, que lo cogen, lo meten en la cárcel y le obligan a abdicar. Y el de Roma, Gregorio XII, que ya está chuchurrío, el pobre y abandonado, envía a un procurador que abdica en su nombre. Entonces se reúnen Segismundo y Fernando de Antequera ahí en Perpiñán, y entonces dicen: mira, han dimitido los dos, tú tienes que dimitir. Y dice: no, yo no tengo que dimitir. Yo soy el único cardenal vivo que queda del cónclave de 1378. Eso ya era el año 1416.
yo soy el único cardenal que queda vivo, soy el único cardenal indiscutible, porque los otros que decís que no son papas tampoco nos pueden nombrar cardenales. Por tanto, como yo soy el único que puede votar. Y si me dejáis votar, os aseguro que no me elegiría a mí mismo. Claro, se pusieron como una fiera los reyes, ¿no? Los estados-nación, se creían alguien, se creían con la potestad de manipular la Iglesia. Entonces se enfadan y entonces el Papa le llega el chivatazo de que el emperador de Alemania le ha dicho a Fernando de Antequera que lo meta en la cárcel. Cogió las maletas, se llevó la tía de San Silvestre y a Liber Censum, que son el registro de propiedad que tiene la Curia Vaticana, se subió en la galera y entonces aparecieron los enviados de Fernando de Antequera a intimarle a la abdicación. Entonces es cuando Benedicto dice aquella frase famosa: decidí al rey, ¿yo qué te hice cuando no eras rey? Me envías a mí, que sabes que soy el Papa, al desierto. Pues yo te digo que tu vida será corta, que tu descendencia sea incestuosa y que no llegarás a la tercera generación. Se cumplió todo. Y los verdaderos profetas son aquellos que se cumplen lo que dicen. Pues se cumplió todo, los Trastámara desaparecieron absolutamente. Y luego ya una vez en Peñíscola, al cabo de un año, aparecieron los enviados del concilio, eran 3 benedictinos, los cuervos del concilio se llamaba él, que se presentaron delante de él diciéndole que o abdicaba, o cedía, o lo iban a juzgar, excomulgar y deponer. Y entonces dice que el Papa Luna estaba en su sede, dio un golpe en el reposamanos y dijo: esta es el arca de Noé. Yo no soy hereje, los herejes están en Constanza. Esta es el arca de Noé porque donde está el Papa está la Iglesia. Entonces ya sabéis, lo depusieron en el concilio de Constanza con un juicio magnífico. Claro, en aquella época no había, la presunción de inocencia no existía como puede existir ahora, que ya existe poca ahora, entonces todavía menos. Entonces, sin ningún abogado defensor, sin ningún abogado, pues lo juzgan, lo excomulgan y lo deponen. En ese concilio de Constanza estaba allí presente el que fue luego el arzobispo de Beauvais, Pierre Cochon, que fue el presidente del tribunal que condenó a Juana de Arco. Ahí estaba también. Por eso llama la atención de que los grandes personajes tienen grandes enemigos. Pues mirad, ahí están unidos Benedicto XIII y Juana de Arco, perseguidos por el mismo individuo. Bueno, ya sabéis que finalmente el Papa Luna murió en Peñíscola, habiendo designado previamente 4 cardenales que a su muerte eligieron como sucesor a Gil Sánchez Muñoz, que era un canónigo de Teruel, que tomó el nombre de Clemente VIII. Este Clemente VIII, este canónigo, aceptó el nombramiento para dar un final decoroso al cisma de Occidente. Eso lo declaró después. Este Gil Sánchez Muñoz era un hombre que estuvo con el Papa Luna cuando su causa estaba perdida. Es decir, lo arriesgó todo, lo tiró todo por la borda para apoyar al Papa que quería legítimo. Y luego, en 7 años, finalmente, cuando Alfonso V el Magnánimo, el hijo de Fernando de Antequera, pudo doblegar al Papa Martín V, que le diera todo lo que pedía en el Reino de Nápoles, porque mientras no fue así, tenía a Benedicto XIII y a Clemente VIII que decía: si te pones tonto con Nápoles, a ti tengo otro Papa. Hasta que al final consiguió doblegarlo. Ahí está Alfonso de Borja, que luego fue Calixto II, Papa Calixto II, que era el asesor eclesiástico que tenía Alfonso V. Y le aconsejaba a Alfonso V que con ese Papa que tenía en Peñíscola, Clemente VIII, 1427, se fuera al concilio de Basilea y le recordara a Martín V lo siguiente: en el concilio de Constanza legislasteis que si en alguna ocasión la Iglesia tenía 2 papas, tenían que dimitir los 2 y elegir al indiscutido. Ves y díselo. Luego, cuando fue Papa Alfonso de Borja, Calixto III, y se puso chulo también con Alfonso de Aragón por el Reino de Nápoles, le dio una carta a Alfonso de Aragón, que está ahí en el archivo de la Corona, que dice: ¿te acuerdas aquello que me dijiste que hiciese cuando tú eras mi asistente? Pues mira, ahora lo voy a hacer contigo. Y entonces le paró los pies. En fin, que esto es una historia realmente atormentada, pero en la que despunta siempre la honradez, la piedad y la fe de ese buen hombre. Cuando todos los papas estaban dedicados, aquellos dos papas estaban dedicados al politiqueo,
él convocó en Tortosa la disputa con los rabinos de la Corona de Aragón, que en una disputa intelectual y libre, con respeto para todos, bueno, pues se convirtieron prácticamente todos los rabinos de la Corona de Aragón, y la judería de Aragón prácticamente desapareció después de la disputa de Tortosa. Ahí el Papa Luna se dio cuenta de que el problema para creer los judíos no eran las escrituras, porque con las escrituras en la mano, con los profetas, no tenían más remedio que reconocer que el Mesías había venido y era Jesucristo. El problema de la conversión de los judíos era el Talmud, que es aquel libro de sentencias de los rabinos que se ha acumulado a lo largo del tiempo, por el cual ahí hay todas las blasfemias terribles contra Jesucristo, contra la Virgen Santísima y contra los discípulos del Señor. Por eso, cuando acabó la disputa, el Papa Luna hizo quemar todos los Talmuds de la Corona de Aragón. Luego ya cuando Alfonso V llegó, pues revocó la orden porque tenía otras prioridades políticas. Pero bueno, aquí está la historia del Papa Luna en esta pequeña obra, que es el previo de esa tesis doctoral, en la que yo quiero demostrar que el Papa verdadero, el Papa legítimo, no era el de Roma, ni mucho menos el de Pisa. El Papa legítimo era Benedicto XIII, la obediencia de Aviñón. Yo cuando quise presentar la tesis aquí, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, pero ya sé demostrarlo mucho, porque, ¿sabes? Es que la historiografía ya ha decidido que el verdadero era el de Roma. Bueno, pero es una conveniencia. Bueno, sí, pero claro, ya está, sí, ya está. Hombre, la investigación histórica se trata de desentrañar la verdad en la medida que nos es dada, ¿no? Y yo pienso que tengo los elementos para poder hacer un proyecto académico que dé sostén a ese movimiento que hay, sobre todo en Aragón, de reivindicar la figura del Papa Luna para que se le levante la excomunión. Hombre, que no hay que hacer un proceso canónico. Le han levantado una excomunión a Lutero, a Juan Hus, que era un tío que negaba la potestad pontificia. Le han levantado la excomunión a aquel que llamaron Joaquín de Fiore, y ahí está el pobre Papa Luna, excomulgado, maldecido y echado de la iglesia. Hombre, vamos a tener un poco de justicia distributiva y vamos a dar una satisfacción a este hombre que lo único que hizo en toda su vida es defender la libertad de la iglesia contra los poderes de este mundo. Ojalá los curas, los obispos y los papas hagan lo mismo que él. Hago una observación ya cuando hablamos ahora de cardenales, claro, hablamos de 200 y pico cardenales. No, en aquel tiempo los cardenales eran 20, llegó un momento en que era uno, pero digamos en el momento de mayor florecimiento de cardenales que empezaron cada uno a elegir el suyo, creo que no llegaron ni a 40. Es decir que estaba todo muy controlado. Ahora ya con 200 y pico se pierde de control, pero digamos, hablando de cardenales hay que tener en cuenta eso, que eran 4 gatos. Además porque en aquella época verdaderamente asesoraban al Papa, era un consejo. Ahora con 100 y pico no puede aconsejar a nadie. Es como los parlamentos decidiendo la sucesión de Aragón, es imposible, es un guirigay, ¿no? Bueno, pues os agradezco la asistencia y ya cuando a partir de ahora vayáis a Peñíscola, que han hecho una gran reforma en el castillo, para dedicarlo exclusivamente a la memoria del Papa Luna, porque Peñíscola es el Papa Luna. Si alguna vez vais, veréis que hay una gran exposición con la historia resumida, con vídeos, transparencias, es decir, lo han montado fenomenal, para que la figura del Papa Luna tan denostada, cuyo cráneo fue de Herodes a Pilatos, allí quedó su cuerpo en Peñíscola, pero luego trasladaron a Illueca, y allí en Illueca, en la guerra de sucesión, destruyeron los restos, quedó el cráneo, se los llevaron los condes de Argillo, allá se Sabiñán a un pueblo, tenían una casa derruida, hasta que unos gamberros se lo llevaron, pidieron un rescate, y ahí empezó otra vez el Papa Luna, y entonces, estudiando ese cráneo, pues han llegado a la conclusión que era el del Papa Luna, por la edad, por la época, por la edad del cráneo, y sobre todo porque hay un paralelismo absoluto entre el cráneo del Papa Luna y el busto, el relicario de San Valero, que se conserva en la Catedral de Zaragoza y que la tradición dice que son los rasgos del Papa Luna. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y si queréis algún libro me lo decís. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia.